La tienda de David O'Hearn permanecía cerrada después de su horario normal. La razón de su ausencia no solo impresionaría a los agentes más curtidos, sino que se extendería a toda la comunidad. La persona que estábamos buscando no estaba fichada por la policía, lo cual daba cierto miedo cuando uno piensa en ello. Estábamos buscando a alguien que era extremadamente peligroso. Creo que cualquier caso en el que se producen mutilaciones después de muerta la víctima debería hacer sonar todas las alarmas de la policía. Esas cosas no le pasan a la gente normal. Tenía conocimientos de satanismo y su trabajo consistía en filetear pescado. El siguiente paso era intentar identificar a quién pertenecían las huellas. Esperábamos encontrar otro eslabón de la cadena en posesión del asesino. Y dije, bien, las cosas no siempre son tan horribles. Supongo que todo depende de lo que hayas hecho. Tener dos brutales asesinatos a menos de 2 semanas entre uno y otro te obliga a pensar en qué está pasando. La verdad no la encuentras bajo los reflectores, sino que está entre las sombras. Cuando sus familiares llegaron a la casa de David O'Hearn, descubrieron algo realmente horrible. El hombre de 60 años había sido asesinado. La policía iba a iniciar una investigación que daría muchos giros, y uno de ellos, de lo más inesperado. Era algo que no había visto en todos mis años de policía. Había el cuerpo de un hombre echado de espaldas. Lo habían decapitado. Una mano la encontramos en el sofá y parecía que lo habían destripado por completo. Y los intestinos estaban en una bandeja de plata junto al cuerpo. En una de las paredes había un pentagrama con la palabra Satán junto a él. En otra pared se veía una cruz invertida. Y en un espejo por encima de una mesa también habían escrito la palabra Satán. Todos los dibujos habían sido hechos con la sangre de la víctima. En el suelo alrededor del cuerpo había un gran número de objetos. 4 cuchillos, una pequeña sierra de metal, una hoja de afeitar, así como un sacacorchos. Todos los objetos estaban manchados de sangre, por lo que era evidente que se había utilizado en la mutilación de la víctima, aunque en ese momento no podíamos precisar en qué orden habían sido empleados. Quedaba claro en la escena del crimen de David O'Hearn que las mutilaciones las habían hecho después de matarle, porque había muy poca sangre que coincidiera con esas lesiones. Cerca de donde se encontró el cuerpo, también había una iconera de cristal tallado con una gran cantidad de manchas de sangre. En la habitación se observaba un gran número de salpicaduras de sangre. Algunas de ellas procedían de la cabeza de la víctima. Esas salpicaduras estaban a muy poca distancia del suelo. Procedían de una fuente situada casi a nivel del suelo, lo que indicaba que gran parte de las heridas en la cabeza de la víctima se habían producido cuando ésta estaba echada en el suelo. Entramos en la cocina y encontramos la cabeza decapitada. Estaba en el fregadero. Encontramos unos guantes negros junto al fregadero. Estaban húmedos y habían sido vueltos al revés, lo que me sugirió que se quitó los guantes al terminar su trabajo. Los guantes deportivos sin dedos significaban que era posible que hubiera huellas dactilares en el apartamento y también esperaban encontrar el arma homicida. Había pruebas de que alguien había registrado los cajones en busca de... Parecía que buscara un objeto preciso. Había efectos personales esparcidos sobre la cama de David. Consideramos que el móvil había sido el robo, pero parecía demasiado sangriento para tratarse de un robo. Y las heridas que presentaba el señor Hearn eran mayores de las que le hubiera hecho alguien torturándole para que dijera dónde se encontraba lo que estaba buscando. Creo que en un principio supuse que el crimen lo había cometido alguien dominado por la ira. No parecía seguir un patrón, ni un plan, ni que hubiera un motivo para que alguien matara a una persona con tal grado de crueldad, decapitado y destripado.
Para los habitantes de Dapto, Dave O'Hearn era una cara amable tras el mostrador de la pequeña tienda. Por eso no podían entender cómo alguien podía matarle, especialmente de forma tan horrible. No puedo imaginar que estuviera implicado en nada que justificara lo que tuvo que sufrir. En una investigación como esta, siempre se asigna a un equipo para investigar a la víctima. Para nosotros es importante saber quiénes eran sus amigos, con quién hacía negocios, los lugares que frecuentaba, de dónde procedía y todo lo relacionado con él. David era una persona muy reservada, muy introvertida, pero como hermano era muy detallista, honrado. No era perfecto, pero realmente era un buen hombre. Hacía unos 2 años que David tenía esa tienda. Siempre podías pedirle un préstamo. Y creo que le gustaba ayudar a la gente que él creyera que podía necesitar que se le echara una mano. No sabíamos de nadie que pudiera odiarle tanto. No era una persona a la que pudieras odiar. Cuando encontraron el cuerpo de David O'Hearn, el estado de su ropa le dio a la policía una posible pista sobre su asesinato. El hecho de que le hubieran bajado los pantalones hasta los tobillos y todo lo demás sugería que podía tratarse de un crimen de raíz homosexual. Aunque hubiera algunas indicaciones de que fuera homosexual, todas sus relaciones... Recuerdo que en sus 60 años de vida solo encontramos 3 relaciones. Mi familia siempre ha negado que fuera homosexual, pero yo estoy segura de que lo era. Aunque de una forma muy discreta. No presumía de ello. Era muy discreto. El hecho de que David no tuviera ningún enemigo nos indicaba que la persona que lo había asesinado era un desconocido para David. Y en ese caso, sería mucho más difícil identificar al asesino. La primera pista de quién podría ser ese desconocido la obtendrían en los extraños dibujos satánicos realizados con la sangre de David que aparecían en las paredes de su salón. David O'Hearn, de 63 años, estaba muerto. La policía, vecinos y familiares no tenían ni idea de por qué el popular tendero había sido asesinado tan brutalmente. Los agentes esperaban que sus últimos movimientos conocidos les proporcionaran alguna pista. Era una criatura de costumbres. Siempre abría y cerraba la tienda a la misma hora. Por lo que pudimos calcular aproximadamente a qué hora cerró la tienda. Normalmente cerraba a las 5 de la tarde. En su coche encontramos unas bolsas de un supermercado de Dapto y en una de las bolsas el ticket que indicaba que había pasado por caja sobre las 5:30. Además, examinamos las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial y confirmamos que fue David quien pagó por las compras. Cuando salía de la tienda, se encontró con una de las enfermeras de nuestra madre y ella le preguntó: «Hola, David, ¿cuándo irás a ver a tu madre?» Y él dijo: «Pasaré mañana, dale recuerdos y dile que pasaré la hora de comer con un bocadillo». Por lo que nosotros sabemos, ella fue la última persona con la que habló David. Eso nos dio información sobre su estado mental, que indicaba que se encontraba feliz y bien. No parecía estar amenazado ni que le siguiera a alguien. El hecho de que su vehículo se encontrara en el garaje y en su interior hubiera bolsas de productos perecederos nos sugirió que el encuentro con el asesino ocurrió poco después de dejar el coche en el garaje. No había ninguna señal de que hubieran forzado la puerta y eso nos indicaba que o bien conocía a la persona en cuestión y le dejó entrar, o la puerta estaba abierta y dicha persona entró sin más. La autopsia estableció que la causa de la muerte era un traumatismo importante en el cráneo causado por un objeto romo. La parte posterior del cráneo presentaba varias heridas, lo que pone de manifiesto que el señor O'Hearn no miraba a su atacante cuando éste le causó dichas heridas. Por ello supongo que se trató de un ataque por sorpresa. El señor O'Hearn presentaba fractura de cráneo y había pelos y sangre en la licorera que coincidían con las heridas. Por ello pensamos que la licorera era el arma homicida. La licorera ensangrentada y el tapón de la misma fueron examinadas en el laboratorio de criminología.
La licorera fue colocada en una cabina de seguridad de cianocrilato en busca de posibles huellas dactilares. Se utiliza superglue, que se evapora cayendo sobre la superficie, revelando como materia blanca visible cualquier huella dactilar sobre la misma. Las huellas dactilares de ese objeto en concreto sugirieron al equipo investigador que el agresor había tocado el tapón de la licorera, por lo que el paso siguiente era saber a quién pertenecían dichas huellas. Cuando la huella encontrada en el tapón se introdujo en la base de datos de la policía, no hubo respuesta positiva. Para el equipo de investigadores, eso significaba que el asesino no había sido acusado de nada, por lo que sus huellas no habían sido archivadas. Las herramientas que habían sido utilizadas para decapitar a David tras su muerte también fueron examinadas en busca de huellas. Aunque no se identificó ninguna huella, las herramientas proporcionaron una pequeña pista a los agentes. Miramos en el garaje y en los armarios de la cocina y encontramos herramientas similares en el armario situado directamente encima de la nevera. A mí me resultaba difícil verlos, por lo que tuve que ponerme de puntillas y dar saltitos para verlos bien. Pero era muy fácil para mi compañero. Eso me sugirió que el asesino tenía una estatura de 1,80 m. Pudimos demostrar que en la cocina de David había otros cuchillos parecidos. Encontramos algunas herramientas parecidas a las que hallamos en la moqueta. Dedujimos de ello que el asesino se presentó desarmado en la casa. Los dibujos satánicos hechos con sangre en las paredes de la escena del crimen también proporcionaron a la policía una pista crucial: información sobre la identidad del asesino. El hombre encontrado muerto en su casa de la costa sur podría ser la víctima de un culto satánico. El macabro caso, al sur de Wollongong, tiene perplejos a los agentes. Una de las líneas de investigación consistía en identificar a la gente que vivía en esa zona que estuviera interesada en actividades satánicas. Habíamos recibido información relacionada con un tipo llamado Shriver, que parecía interesado en los cultos satánicos. En el curso de la investigación averiguamos que Shriver vivía a pocas casas de distancia de O'Hearn. En ese momento nuestro interés se centró en él. La policía cree que el asesinato formaba parte de un ritual obra de adoradores del diablo. Detective Sargento Raymond, este es el detective sargento. Era importante hablar con Keith Shriver. La policía fue a su casa, en la misma calle que vivía David O'Hearn, y hablaron con el compañero de piso de Keith. Este no estaba en casa, pero les invitó a inspeccionar la habitación de Keith, y en ese momento identificaron un buen número de dibujos relacionados con la escena del crimen. En su dormitorio encontraron unos dibujos que mostraban cuerpos decapitados y destripados. Como consecuencia de ello, Shriver pasó a ser el principal sospechoso. Lo primero que pensé es que Keith, si no estaba directamente implicado con el asesinato, estaba relacionado con él. Existían demasiadas similitudes entre los dibujos encontrados en su dormitorio y los observados en la escena del crimen. Era importante que localizáramos a Keith para interrogarle sobre sus movimientos la noche del crimen. ¿Es usted Keith Shriver? Sí. Localizamos a Shriver en su puesto de trabajo, un mercado de pescado. Su trabajo consistía en filetear pescado. ¿Dónde estuvo el pasado viernes? Trabajando. Nos dio su versión de los hechos. Su coartada era que había pasado la noche con su jefe y, de hecho, había dormido en el suelo, ya que tenían que levantarse temprano para ir al mercado de pescado de Sydney. La policía habló con su empleador, que confirmó que había pasado la noche durmiendo en el suelo de su salón. La única pista de la policía se había desvanecido y estaban como al principio. Y lo que es peor, se produjo otro asesinato y las similitudes con la escena del crimen del caso O'Hearn no podían ser ignoradas. David O'Hearn había sido encontrado muerto en su apartamento. Lo habían mutilado y destripado. Ahora, solo 2 semanas después, y a tan solo 1 kilómetro de distancia, los agentes debían investigar otro asesinato. Un asesinato que tenía horripilantes similitudes con el primero.
Frank Arkell, exmiembro del Parlamento y presunto pedófilo, ha sido asesinado en su casa de Wollongong. Se encarga de su caso el mismo equipo de agentes que investiga el asesinato y decapitación de otro hombre en Albion Park Rail hace 2 semanas. Para dar una idea de la escena del crimen, al mirar a las puertas de la casa de invitados, unas puertas de cristal, nada más abrirlas se encontraba una cama de matrimonio. Y al otro lado de la cama estaba el cuerpo de Frank. En ese momento no era fácil identificarle debido a la cantidad de sangre que cubría su cara. Era evidente que había recibido importantes heridas en la cabeza. Junto al cadáver había la pantalla de una lámpara rota que había sido utilizada en el ataque. Se rompió debido a la brutalidad de la agresión. En mi opinión, el señor Arkell murió a causa de las heridas craneales. Aunque por la presencia de una cuerda alrededor del cuello y las señales que éste presentaba, puede que también fuera estrangulado. Para infligir dichas heridas, que en total eran más de 40, se necesitó mucho tiempo. Al igual que en el asesinato de David O'Hearn, el agresor se sirvió de lo que tenía a mano para matarlo. El patrón de las heridas era muy similar en ambos hombres. La lámpara que se utilizó para matar a Frank Arkell y la licorera, en el caso del señor O'Hearn, ambas fueron armas hijas de la oportunidad, ya que estaban en la escena del crimen. De igual modo, la mutilación del cuerpo tuvo lugar después de muerto. Cuando examiné la cara de Frank Arkell me di cuenta de una característica muy rara y sádica. Le habían clavado en la cara 3 alfileres de corbata. Uno había sido hundido profundamente en una mejilla, mientras los otros 2 se los habían clavado uno en cada ojo. Unas mutilaciones post-mortem similares en el cuerpo me llevaron a pensar que el autor de ambos asesinatos fuera el mismo. Mientras la policía buscaba pistas en el apartamento que el asesino pudiera haber dejado tras de sí, encontraron una tartera llena de alfileres de corbata. Dado que a la víctima la habían agredido con unos alfileres de corbata, era muy posible que el agresor los hubiera tocado. La tartera, junto con la puerta corrediza de cristal, la única entrada en el apartamento, fueron enviadas al laboratorio en busca de huellas. Ambos elementos aportaron resultados positivos, pero ninguna de las huellas coincidía con las de la base de datos de la policía. Y tampoco coincidían con las huellas encontradas en la escena del crimen del señor O'Hearn. El hecho de que no coincidieran no sugería que no provenían de la misma ni del mismo agresor, solo que eran de otro dedo. Para nosotros ambos casos estaban relacionados y lo primero que teníamos que hacer era identificar las huellas dactilares, pero no obtuvimos ningún resultado positivo, principalmente porque las huellas no estaban archivadas, lo cual daba cierto miedo cuando uno piensa en ello, porque la persona que estábamos buscando no estaba fichada por la policía y de repente empieza a asesinar gente. La policía solo veía un posible móvil en el asesinato de Frank Arkell: venganza. La escena del crimen sugería un gran odio. Y Frank Arkell había sido acusado hacía poco de pedofilia. Algo a lo que me opongo con todas mis fuerzas es que una persona de cierta edad acose a los jóvenes. Hace 13 meses el exalcalde fue detenido y acusado de 26 delitos sexuales relacionados con niños y hombres. Iba a ser juzgado en septiembre por 4 de los cargos. La policía está vigilando muy de cerca a pederastas conocidos que vivían en la zona. Los agentes están interrogando a algunas de las víctimas de Frank Arkell. Interrogamos a mucha gente y se tomó declaración a personas que habían alegado que Frank las había agredido sexualmente. Todos fueron interrogados largamente y sus coartadas eran muy sólidas. Llegamos a la conclusión de que ellos no eran los causantes de la muerte de Frank. Había la posibilidad de que el asesino fuera alguien que no conociera a Frank y se tratara de alguien que buscara emociones fuertes. Luego, por supuesto, lo unimos a lo que le ocurrió a David O'Hearn. ¿Había alguna relación? ¿Cuáles eran las similitudes entre ambos? ¿Frank y David O'Hearn se conocían? La única relación era que ambos eran homosexuales. Pero eso no evitó que los medios de comunicación los vincularan en otros aspectos. La policía había nombrado otro equipo para investigar el asesinato del señor Arkell, que operaba en conexión con el equipo que investigaba la muerte violenta de David O'Hearn. Se suponía que ambos hombres estaban implicados en la misma red de sexo infantil. Frank Arkell se enfrentaba a múltiples cargos, acusado de drogar a jóvenes para luego obligarles a mantener relaciones sexuales con él. Se cree que conocía a David O'Hearn, de 60 años, quien fue encontrado asesinado en su casa de Wollongong.
Wollongong hace 2 semanas. Creo que no tenían hechos concretos. Parece que se lo iban inventando y eso es lo que más le dolió a la familia. La forma en que la prensa describió a David como un pervertido. Un pervertido implicado en un crimen perverso como la pedofilia. No aceptamos nada de todo eso porque él no era así. Debo decir que cuando examinamos la vida de David, y sin duda profundizamos al máximo, con lo que sabíamos casi todo sobre ese hombre, ese era un ángulo que podíamos eliminar. El hecho era que 2 hombres habían sido asesinados en solo 2 semanas. Se temía que el asesino volviera a matar o que hubiera matado antes y no se tuviera constancia de ello. Empezamos a examinar todos los asesinatos de tipo homosexual, prestando una mayor atención a los que aún no habían sido resueltos, porque teníamos a David y a Frank, y cabía la posibilidad de que hubiera un ángulo homosexual. Los brutales asesinatos de 2 hombres de Wollongong, David O'Hearn y Frank Arkell, hizo temer a la policía que anduviera suelto una serie. La cuestión era si el asesino había matado antes. ¿Por dónde empezar a buscar algo que ambos crímenes tuvieran en común? ¿Más allá de la zona de Wollongong, como así hicimos? Empezamos a examinar todos los asesinatos de tipo homosexual, prestando una mayor atención a los que aún no habían sido resueltos, porque teníamos a David y a Frank, y cabía la posibilidad de que hubiera un ángulo homosexual. Se cree que el asesino que golpeó con una lámpara al señor Arkell también sería responsable de otros 2 asesinatos. El comerciante David O'Hearn, que vivía en Albion Park Rail, y el pederasta convicto Trevor Parkin, de Glebe. Trevor Parkin había sido asesinado brutalmente. Le habían golpeado en la cabeza y luego lo habían mutilado. Las similitudes con la escena del crimen de David O'Hearn eran evidentes. En ambas escenas del crimen, las víctimas habían fallecido a consecuencia de un traumatismo en la cabeza con un objeto romo, y a ambas víctimas les habían mutilado los genitales. Pero el asesinato de Trevor Parkin había ocurrido 6 meses antes y a 18 kilómetros de Wollongong. Como investigador, consideras una zona muy amplia y te preguntas dónde vive el asesino, porque se supone que este debe vivir a poca distancia de donde ha tenido lugar el asesinato. Pero en este caso se necesitaba 1 hora y media en coche para ir de una escena del crimen a otra, así que podía vivir en cualquier parte. Pero pronto fue descartada la distancia geográfica. Lo que la policía creía que había encontrado en esta estación de tren no solo relacionaba las ciudades, sino también los crímenes. Algunas de las pertenencias que le fueron robadas a Trevor Parkin de su apartamento se encontraron en un tren en la estación de Waterfall. Dicha estación corresponde a un suburbio en la línea férrea entre Sydney y Wollongong. En realidad está a solo 2 paradas de Wollongong. El hecho de encontrar pertenencias robadas en el apartamento de Trevor Parkin en la línea del sur, donde ocurrieron estos 2 asesinatos, era muy significativo. Supusimos que el asesino vivía en la costa sur, es decir, que vivía en la zona de Wollongong. En ese momento, cada una de las 3 investigaciones se llevaba por separado, porque no sabíamos si buscábamos a una sola persona o a 3. Fue muy importante para nosotros encontrar la huella de una mano ensangrentada en la pared del apartamento de Trevor Parkin, en Glebe. Fue muy extraño encontrarla y tenía un valor extraordinario. Pero la huella de esa mano no coincidía con ninguna de la base de datos, ni las huellas dactilares con las de las escenas del crimen de O'Hearn o Arkell. Por lo menos en una de las escenas del crimen teníamos la huella de una mano que con seguridad debería coincidir con las de los otros casos. Pero teníamos que encontrar en esa mano un dedo que coincidiera con las huellas dactilares de las otras escenas del crimen. Pero la mano ensangrentada no coincidía con las huellas encontradas en la licorera o en la puerta de Frank Arkell. Hay que recordar que tenemos 10 dedos, y a menos que se disponga de un juego completo de huellas, ni en 1.000.000 de años coincidirán, a menos que se tengan 2 juegos completos de huellas para compararlos. A pesar de que la policía no disponía de ninguna huella dactilar que les ayudara a identificar al asesino, habían encontrado pruebas sólidas en la residencia de Arkell que ahora estaban investigando. Habíamos encontrado unos pantalones de chándal de Nike vueltos al revés, como si alguien se los hubiera quitado precipitadamente, dejándolos en el suelo. Y un par de botas colorado muy populares en esa época. Los pantalones de chándal eran de la marca Nike, con una raya muy ancha,
Y Frank nunca se hubiera puesto algo así. Las botas Colorado eran del número 3 y él calzaba un 39, por lo que era evidente que dichas prendas las había abandonado el asesino. Los agentes sabían que el asesino había utilizado objetos encontrados en la escena del crimen para acabar con sus víctimas. Era muy probable que también se hubiera llevado algo de ropa de Arkell. Recuerdo haber visto en el interior de la casa principal la parte de un chándal de color granate y unos pantalones del mismo color. Creo recordar que también vi la parte superior de un chándal negro, pero no pudimos encontrar los pantalones. Por ello empezamos a buscar en la casa para ver si encontrábamos lo que faltaba. ¿Coincidía la parte superior del chándal con los pantalones? Con la ayuda de la sirvienta examinamos toda la ropa de la casa principal. Teníamos la parte superior, pero nos faltaban los pantalones. Supusimos que el asesino había abandonado su ropa manchada de sangre y se había puesto unos pantalones del chándal de Frank. Si llegábamos a detenerle, esperábamos encontrar algún otro objetivo del casa de Frank, otro eslabón de la cadena en posesión del asesino. Pero antes tenían que encontrar al asesino, y las botas constituían una buena pista. Aprovechamos la oportunidad que nos había dado el asesino al permitirnos tener sus botas. Era algo muy valioso para el equipo investigador. Seguimos la pista de las botas Colorado hasta el fabricante. Pudimos saber los números de los lotes y de las empresas que las habían distribuido. No había nada que no supiéramos sobre las botas Colorado. Identificamos una tienda en concreto en la zona de Wollongong. Así que fuimos a la tienda, pedimos los registros de ventas de botas Colorado y acabamos con las facturas de 6 tarjetas de crédito. La policía tenía que localizar a esos 6 clientes. Uno de ellos podía ser el asesino. En la mayor parte de los casos, la gente aún tenía las botas. En algunos casos las llevaban puestas cuando hablaron con los agentes. Rápidamente pudimos eliminar a esas 6 personas de la lista de posibles sospechosos. En cierto momento las investigaciones no nos llevaban a ninguna parte. Era más que probable que las hubiera pagado en efectivo. Y sin haber tenido suerte con los pantalones del chándal, la policía esperaba que el público les ayudara. La policía dice que la ropa encontrada junto al cuerpo mutilado del presunto pederasta Frank Arkell les ha proporcionado pruebas vitales sobre su asesino. Esta es la ropa que llevaba el asesino de Frank Arkell. Unos pantalones de chándal manchados de sangre, calcetines y unas botas que dejó en la casa de invitados en la que fue asesinado el señor Arkell. Deseamos hablar con cualquiera que haya reconocido esta ropa o que haya visto a alguien vestido así por la zona. A pesar de que la ropa no les dio ninguna pista esa noche, Vi un coche rojo saliendo del camino. alguien llamó para decirles que había visto salir un coche de la casa de Frank Arkell la noche que fue asesinado. Cabía la posibilidad de que se tratara del asesino saliendo de la casa y era algo que teníamos que investigar. No podíamos ignorarlo. La policía ansiaba encontrar a la persona que posiblemente había matado a 2 hombres en 2 semanas y otro 6 meses antes, pero no conseguía avanzar. En la televisión siempre resulta muy fácil. Lo resuelven en un solo día, pero en la vida real no ocurre así. Requiere mucho trabajo obtener toda la información y conseguir resultados. No se hace en un solo día. Hola, ¿policía? Los agentes esperaban que la llamada recibida les ayudara a acelerar el proceso. Hicimos un seguimiento de la llamada que nos llevó a hablar con el hombre que dijo haber visto un Nissan Skyline rojo salir de la casa de Frank Arkell o de la de su vecino. Él pasó por allí camino a su casa. Le pareció ver un coche salir del camino de la casa de Frank Arkell o de la de su vecino sobre las 3 de la mañana, cosa que encajaba con la hora estimada de su muerte. Podría tratarse del asesino abandonando la casa y era algo que debíamos investigar. Este es el coche que los agentes del equipo especial Lincoln han estado buscando. El vehículo, abandonado y casi desguazado, fue encontrado el domingo por la policía en un bosque del monte Usle. Un vehículo similar fue visto en la calle Roserf, donde vivía el señor Arkell a las 2:30 de la mañana del día siguiente. La policía tenía que confirmar que este era el coche que el testigo había visto. Y tras localizarle, le interrogaron de forma muy poco convencional, hipnotizándolo. Quiero que cierre los ojos y se sumerja en un sueño profundo e hipnótico. La hipnosis, como otras muchas cosas, no es una ciencia exacta, y el desafío es que recordara algo que no hubiera dicho antes. Esperábamos que el testigo recordara la matrícula del coche. Incluso una parte de la misma habría sido de gran ayuda.
Iban una o dos personas en el coche. ¿En qué dirección iba el coche? ¿Podría describir alguna señal o marca que lo identifique? Gracias a la hipnosis pudimos confirmar que sí, había visto un Nissan Skyline de color rojo y creo que recordó que salía de la casa de Frank Arkell. Además, solo iba una persona, un varón solo en el coche. Y nos facilitó su descripción. Y en base a esa descripción, un artista realizó el dibujo de la persona que estábamos buscando. La imagen ampliada por ordenador, dibujada tras una sesión de hipnosis, fue mostrada a un testigo que había visto un coche rojo cerca de la casa del señor Arkell la noche de su asesinato. Nuestro testigo cree que el dibujo tiene un parecido del 70% con la persona que vio. Como consecuencia del examen del Nissan Skyline rojo, se analizaron en el laboratorio un buen número de objetos, pero desgraciadamente no proporcionaron ninguna relación entre el vehículo y el asesinato. Así que los agentes tuvieron que volver a empezar examinando lo que les quedaba para seguir esas otras pistas. La pista más sólida era la ropa del asesino, encontrada en la casa de Frank Arkell. Ahora, 3 meses después de ser encontrada, empezaba a dar sus dividendos. Una de las llamadas fue de una exnovia de una persona que, según ella, llevaba normalmente un chándal similar y unas botas colorado y que ya no las llevaba. La exnovia también nos dijo que cuando habló con el chico sobre el hecho de que ya no las llevara, este se puso muy nervioso, negándose a contarle ningún detalle. Además de mostrarse muy esquivo sobre las botas y los pantalones del chándal, se dio cuenta de que su novio mostraba un gran interés por los asesinatos. Había empezado a guardar recortes de periódicos y no dejaba de hablar del tema. Teníamos a una persona que no solo tenía las botas y los pantalones del chándal, y que poco después de la muerte de Frank Arkell habían desaparecido. Parecía una pista muy prometedora. La mujer nos había dicho que su exnovio se llamaba Mark Van Crevel. En ese momento, Mark estaba sin trabajo, pero en el pasado había ido a trabajar a Sydney en tren. Desde ese momento decidimos vigilarle muy de cerca durante las 24 horas del día. Si era nuestro asesino, teníamos que proteger a la comunidad antes de que asesinara de nuevo. Pero no teníamos suficientes pruebas para detenerle. Durante la operación de vigilancia, el sospechoso fue visto en compañía de algunos de sus amigos, incluyendo a Keith River. Keith River era el primer sospechoso en la investigación del asesinato de David O'Hearn. Coincidió, y eso fue muy relevante, que Keith River vivía en la misma calle que David O'Hearn, y en la que Mark Van Crevel vivió durante largos periodos de tiempo con Keith River en su casa. La policía recordó que cuando fueron a interrogar a River, les abrió la puerta Mark Van Crevel. En cualquier caso, Van Crevel había estado en la comisaría en ese momento. Había volado por debajo del radar. Solo era el testigo de una coartada. Como resultado de ello, se interrogó a Mark Van Crevel sobre los movimientos de Keith. Le dije que le harían más preguntas. Como con cualquier persona que es interrogada en una investigación de asesinato, se hace una copia de dicho interrogatorio y la firman tanto el interrogado como el agente, y el documento es archivado en una bolsa de plástico por si es necesario utilizarlo durante la investigación. Se nos ocurrió que podríamos sacar las huellas dactilares de la declaración que había hecho como testigo a favor de Keith River. Para obtener unas huellas de un trozo de papel, la prueba se sumerge en un líquido luminiscente llamado luminol. Ese producto reacciona con los aminoácidos de las huellas que están en el papel. Las huellas aparecen y son claramente visibles. Las manchas revelaron unas huellas muy claras que coincidían con las encontradas en la escena del crimen del caso O'Hearn y Arkell. Por fin teníamos una prueba prometedora. Habíamos identificado sus huellas en el documento y eso le relacionaba con ambos asesinatos. A pesar de que no tenían duda de que las huellas pertenecieran a Mark Van Crevel,
La policía no pensaba detenerle hasta estar absolutamente seguros. De hecho, cuando detienen le estás privando de su libertad y puede que acabe encerrado en la cárcel toda su vida. Así que nuestro trabajo es muy serio y nos obliga a ser muy precisos en todo cuanto hacemos. Y necesitas el soporte de las pruebas. Tienes que ser muy concienzudo y metódico. Por ello, los agentes esperaron la oportunidad de conseguir la prueba que necesitaban. Estaba bebiendo de una botella de Coca-Cola. La tiró y un agente que se mostró rápido al pensar en su importancia la recogió. Recurrió a su iniciativa, cogió la botella y de la misma sacamos unas huellas. A los pocos minutos, las huellas de Mark Van Crevel estaban listas para ser comparadas. Las huellas encontradas en la botella de Coca-Cola eran las mismas de la copia de la declaración e iguales a las encontradas en las escenas de los crímenes. Eran las de Mark Van Crevel. La policía hizo planes para detener a Mark Van Crevel, pero sus planes se verían frustrados. Vino a verme y me dijo, quiero decirte algo, pero si te lo digo, ¿eso significaría que me expulsarían o no me dejarán entrenar? Y yo dije, bien, Mark, las cosas no siempre son tan horribles. Supongo que todo depende de lo que hayas hecho. Tras 4 meses de investigación, la policía estaba preparada para detener a Mark Van Crevel. Pero el joven de 19 años, que normalmente practicaba taekwondo, tenía otros planes. Mark era uno más del grupo de alumnos. Cuando empezó era un adolescente y sí, se entrenaba como los demás. Era muy entusiasta. Atacaba cuando tenía que hacerlo. Saludaba cuando debía y se entrenaba duro cuando se lo ordenabas. No tenía queja de él. No tengo ninguna duda, era un buen chico. En este día en concreto, todo había discurrido normalmente. Yo estaba en el despacho con el papeleo antes de empezar con la clase. Y Mark entró, parecía nervioso, y le pregunté si le ocurría algo. Y él negó con la cabeza y dijo, quiero decirte algo, pero si te lo digo, ¿eso significaría que me expulsarán o no me dejarán entrenar? Y yo dije, bien, Mark, las cosas no siempre son tan horribles, supongo que todo depende de lo que hayas hecho. Estoy seguro de que dijo, ¿recuerdas esos asesinatos de los que hablan los periódicos? Sí, bien, lo hice yo. Eso me dejó anonadado. Pensé, bien, pude que no esté diciendo la verdad o que solo quiera llamar la atención. Lo cierto es que estaba enfadado. Llamé a otro instructor para que diera la clase por mí. Me pareció que era mejor mostrarme prudente, así que le dije que fuera a cambiarse. Lo más importante para mí era sacar a Mark de allí. Cuando alguien te dice algo así, es muy posible que sea cierto. En mi corazón esperaba que no fuera así. Iremos a dar un paseo, ¿vale? Le dije que iríamos a dar un paseo. Íbamos por la autopista porque él no quería ir a la policía. Eso es algo que me dijo en el primer momento. No quiero ir a la policía. Me contó muchas cosas. Pero mientras hablaba, sé que puede parecer curioso, pero lo cierto es que no le escuchaba. Porque mentalmente planeaba cómo podría llevarle a la comisaría lo más rápido posible. La cafetería a la que fuimos era el lugar más cercano a la comisaría que se me ocurrió. Tomamos café y en algunos momentos la discusión llegó a ser muy vehemente. Yo intentaba mantener la calma y no quería ponerle más nervioso. Pero sabía por las técnicas de las artes marciales que si le ordenaba algo, era muy probable que obedeciera. Así que al final fue como una exigencia. Vamos a ir a la comisaría y vas a hacer lo que yo te diga y no se hable más. Creo que eso le pilló de sorpresa. Entonces me sentí algo más aliviado y él me pidió pasar por el apartamento en el que vivía. Quería que yo me quedara con un cuchillo y una espada. Como es lógico, mi cerebro volvió a dispararse. Me dije, un momento, puede que haya cambiado de idea. Así que él entró y yo abrí el maletero del coche y me alejé probablemente unos 200 metros. Cuando salió me dijo, no voy a hacerte daño. Yo le dije, puede que así sea, Mark, pero deja eso en el maletero y ciérralo.
Añadí, me sentiría mucho mejor. Subimos al coche y me dije, bien, ahora vamos a la comisaría de policía, lo que está muy bien. Por fin llegamos a la comisaría y me sentí más aliviado. Hablamos con la agente de recepción que nos preguntó qué queríamos. Y yo le dije que necesitaba hablar con el agente que estuviera al mando. Me preguntó con relación a qué y le expliqué, bien, el joven que me acompaña se llama Mark, ha admitido haber cometido 2 asesinatos. Mark Van Kevel entró voluntariamente en la comisaría de policía de Wollongong. Su espeluznante confesión le llevó toda la noche, hasta primeras horas de la mañana. En sus propias palabras, ¿podría darnos toda la información que tenga sobre la muerte del señor Hearn? No sabía gran cosa sobre David, pero le asesiné. Aquel día quería matar a alguien. Fui a la casa de David O'Hearn sobre las 6 de la tarde. Y sin más, entré en su casa. Le diré al inspector Cassar que se ponga ahí, ocupando el lugar de David O'Hearn para esta demostración. Quiero que se levante, por favor. Y vea si puede indicarnos, si el inspector Cassar camina hacia allí, si usted podría indicarnos qué es lo que hizo. Sí, me acerqué y ¡bang! Le golpeé en la cabeza y él se cayó ahí. No se pierdan el próximo episodio en el que tendrá lugar un increíble encuentro cuando entremos en la mente de un asesino.